Tomen su lugar, hermanos, y vamos a dejar que los niños, de una manera reverente, sin correr, salgan del santuario. Vamos a esperar que salgan los pequeñitos para que podamos quedar en completa calma. Antes de la predicación quiero, aunque no son los anuncios, pero quiero recordarles que ya está el calendario del mes de marzo allí en el tablero. Hay actividades especiales, hermanos, especialmente al final del mes. Acérquese a revisar cuáles son nuestras actividades especiales. Muy bien, hermanos, pues vamos a leer la palabra de nuestro Dios y voy a rogarles que busquen la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. Y daré lectura, hermanos, a los versículos 15 al 23, los cuales ruego lean en silencio de una manera reverente y yo leeré en voz alta. Colosenses 1, 15 al 23 dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos este momento tan importante en el cual tu pueblo, después de haberte adorado y alabado, podemos en este momento escuchar tu voz a través de tu palabra. Podemos escuchar tu voluntad a través de la predicación que en este momento se hará, para lo cual, Señor, imploro, suplico y ruego que tu Espíritu Santo obre en el corazón y mente de todos los que aquí se encuentran, y que permita, Señor, que tu palabra que será expresada por este siervo tuyo sea de una manera fiel, clara y directa, de manera que tú hables al corazón de cada uno y tu palabra no vuelva a ti vacía. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo por sobre todas las cosas. Ese es el título de este sermón. Cristo por sobre todas las cosas. Joseph Ratzinger, conocido por casi 8 años como el Papa Benedicto XVI, renunció a la jerarquía de la Iglesia Católica, no sin antes denunciar graves escándalos al interior del Vaticano, entre ellos la lucha de poderes, la corrupción moral, las redes con el narcotráfico, la hipocresía y otros problemas al seno de la Iglesia, los cuales buscan solucionar con la llegada del sucesor de Benedicto XVI y sucesor también
según lo afirman de San Pedro. Esto tiene al mundo católico convulsionado y en tensa calma, porque la Iglesia Católica ha quedado acéfala, o sea, sin cabeza. Sin mencionar la importancia de la noticia que esto representa, quiero asegurar que esto tiene su origen en la ignorancia y el desinterés que los católicos tienen de la palabra de Dios, quien prohíbe llamar Padre a cualquier ser humano. Pues en Mateo la Escritura dice: y no llamarás Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. También Dios prohíbe poner la esperanza en un hombre. Jeremías también dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Prohíbe asimismo la palabra de Dios la adoración o veneración a imágenes religiosas, pues la Biblia dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. También Dios señala en su palabra otras tantas cosas prohibidas que la Iglesia Católica hace, enseña y permite. Esta es la razón por la que Pablo escribió a la iglesia cristiana en Colosas, la que era atacada por el sincretismo del paganismo religioso, la filosofía, el judaísmo, el pensamiento helénico y además aún también por la misma verdad del cristianismo. Todo eso dio como resultado el conocido gnosticismo. Las cosas que pasaron antes aplican a lo que pasa hoy y nos permiten abordar nuestro tema, el que nos habla de Cristo por sobre todas las cosas. Veremos 3 puntos básicos. El primero, Cristo como el Señor del universo. Cristo como el Señor del universo. Ahora, para decir que Cristo es Señor del universo, también diré 3 cosas básicas. La primera, Cristo es el Hijo eterno de Dios. Vea lo que dice el versículo 15 en su primera parte, cuando dice: Él es la imagen del Dios invisible. Hasta aquí. Aquí lo que Pablo está diciendo en términos claros y llanos está hablando de la eternidad de Dios y está hablando de que en esa eternidad de Dios Cristo existe por ser el Hijo eterno del Dios único, y está hablando de ese Hijo eterno antes de que fuera el Hijo encarnado, cuando vino a este mundo para salvarnos y morir por nosotros y de esa manera darnos el perdón de pecados. De manera que Cristo es el Hijo eterno de Dios, o sea que Cristo siempre ha existido a la par de Dios, porque es Dios, porque Dios es un Dios trino, un Dios único, en 3 personas. Aquí no creemos en 3 dioses, algo que muchas denominaciones supuestamente cristianas no pueden entender y nos dicen que somos idólatras porque adoramos 3 dioses, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero su ignorancia y la falta del Espíritu Santo para ayudarlos a entender una doctrina como la Trinidad es un conflicto para ellos, que no pueden discernir
porque dice la Biblia que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente, y nos acusan de idólatras, pero la verdad que ellos son unos ignorantes. A lo que yo me quiero referir es a lo que estoy diciendo, y que la Biblia enseña. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Por eso, Juan capítulo 1, si vamos a, no pierda esta porción, póngale un separador o algo, pero vamos a Juan capítulo 1, para que vea lo que dicen los versículos Juan 1, 1 al 3. Juan capítulo 1, 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, o sea Cristo, y el Verbo, o sea Cristo, era con Dios, y el Verbo era Dios, repito, y el Verbo, o sea Cristo, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que quede claro, estamos hablando de Cristo como el Señor del universo, y estamos viendo que ese Cristo es el Hijo eterno de Dios, que existía desde la eternidad porque es Dios mismo, y que como Dios mismo que es, creó todo cuanto existe. Pero el Hijo eterno de Dios hace dos cosas importantes. En primer lugar, ha visto al Padre, y en segundo lugar, da a conocer al Padre. Lo ha visto porque es Él mismo, porque mora, porque Él mismo es Dios, y lo da a conocer porque ciertamente dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás, pero Él, el Hijo, le da a conocer. Por eso, si vamos nuevamente a Juan, allí otra vez en el capítulo 1, vea lo que dice Juan 1, 18. Juan 1, 18 dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y a eso vino Cristo cuando encarnó, como el Hijo encarnado, a dar a conocer al Padre, al cual Él ha visto porque es Él mismo. Y vino en la persona de Cristo, tomó forma humana, cuerpo humano, vivió un promedio de más de 33 años en esta tierra, y un ministerio de un poco más de 3 años y medio, en el cual no solamente nos dio a conocer al Padre, sino que lo hizo porque ha visto al Padre, porque es Dios, pero viene a revelar al Padre en la persona de Cristo. Cristo es el revelador de Dios el Padre. Pero estamos diciendo que Cristo es el Hijo eterno de Dios en primer lugar, pero diremos en segundo lugar que Cristo es el primero de toda la creación. Cristo es el primero de toda la creación. Seguimos aquí en Colosenses 1, no pierda de vista, ponga ahí un separador, porque dice el versículo 15 que estamos leyendo en su segunda parte, que es el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. De manera que hemos dicho que Cristo, como el Señor del universo, es el Hijo eterno de Dios, pero además es el primero de toda la creación. Por eso dice que es el primogénito. Cuando decimos de el primogénito, sí estamos hablando del primero de toda la creación. Pero vea lo que dice Hebreos. No pierda este pasaje, le insisto, pero vayamos ahora a Hebreos. Quiero que la Biblia hable por sí misma. Vea lo que dice Hebreos 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué dice? Hizo el universo. Aquí tenemos lo que estamos diciendo. Cristo es el primero de toda la creación. Pero hay que entender algo, hermanos, cuidado con esto. No es el primero de las cosas creadas.
como lo aseguran los testigos de Jehová, que tienen una doctrina herética, una doctrina de demonios, en la cual ellos aseguran que Cristo es el primero de las cosas creadas, como si fuera una creación de Dios. De ninguna manera. Es el primero de la creación en importancia, en lugar, en prestigio y en honor, porque el Padre Dios le ha dado señorío y soberanía. Por eso el versículo 16 de Colosenses 1 dice de la siguiente manera, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué le parece? Estamos diciendo que es el primero de toda la creación en soberanía y en señorío, porque Él es creador de lo que existe. Y dice la Biblia que creó las cosas que hay en los cielos y las que están en la tierra. ¿Qué cosas creadas hay en el cielo? Bueno, pues están todos los ángeles, los seres alados, los querubines, todo el ejército de las huestes celestiales. ¿Qué más cosas hay creadas en los cielos? El Señor dijo que va pues a preparar lugar para vosotros, a su lado. Pero también habla de las cosas que hay creadas en la tierra. Dice visibles, que podemos ver, y las invisibles, las que no podemos ver. Y habla de esas dos diferentes cosas, visibles e invisibles, y les llama de esta manera: tronos, dominios, principados, potestades, hablando de las que se ven como autoridades del gobierno civil, político, militar, y las que no se ven como los demonios, los espíritus, las huestes de maldad. Aún ellos fueron creados por Dios, aunque se rebelaron y son ahora lo que son demonios, porque antes eran ángeles. Antes eran ángeles que servían al Señor, pero que se rebelaron, porque recuerde que Dios no hace máquinas ni robots. Dios hace seres con capacidad de decisión. Y Satanás, que era el ángel lucero o Luzbel, se rebeló junto con infinidad y multitud de ángeles rebeldes que fueron desechados, y por eso Cristo les dice a los apóstoles: yo veía a Satanás caer como un rayo, una vez que fue desechado del cielo. Pero todo ha sido creado por Él, de manera que es el primero de toda la creación. No lo olvide. Estamos hablando de Cristo como el Señor del universo, el que tiene autoridad sobre todo lo creado porque es creado por Él. Por eso cuando el Señor Jesús anduvo en este mundo, en esta vida, y estuvo haciendo bienes y sanando y haciendo milagros, cada que los demonios veían a Cristo, se arrodillaban, se sometían. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y obedecían al Señor: sal de él y no vuelvas, y salían. Aquel hombre con una legión de demonios, aquellos demonios, a pesar de ser una legión, infinidad de demonios, multitud de demonios, le pidieron permiso. Fíjese, le pidieron permiso para poder ir, una vez que dejaran a aquel hombre al hato de cerdos, a la manada de cerdos. Y el Señor les dio el permiso: está bien, váyanse a donde quieran, pero dejen a este hombre en paz. Por eso estamos diciendo de ese señorío. Cristo, como el Señor del universo, no solo es el Hijo eterno de Dios, es también el primero de la creación. Por eso, si vamos a Mateo capítulo 11, no pierda esta lectura, le insisto, estaremos volviendo a ella. Mateo capítulo 11, vea lo que dicen los versículos 25 al 27. Mateo 11, 25 al 27, dice así:
En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo, ¿qué? Lo quiera revelar. Por eso estamos diciendo que Cristo, como Hijo eterno de Dios, ha visto al Padre y lo da a conocer, lo revela. Y es el primero de toda la creación como creador que es. Pero también diremos, en tercer lugar, hablando de Cristo como el Señor del universo, que Cristo es el Todopoderoso para preservar su creación. Allí Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten. ¿Sí? Si Él es antes de todo, obviamente es el creador de todo. Y como creador de todo, Él sostiene o hace que su creación subsista, se mantenga, perdure, siga adelante, no hasta que el hombre acabe con ella, sino hasta que Él venga. Porque aunque el ser humano nos hemos ocupado en destruir la creación perfecta y maravillosa de Dios, Dios la sigue sosteniendo, la sigue cuidando, la sigue firme en su lugar, y a pesar de que estamos contaminando y acabando con todas las cosas buenas que Dios nos da, Él hace que las cosas sigan reproduciéndose, que la lluvia siga, que llegue el verano, el invierno, que llegue la siega y que haya todo. A pesar de nosotros, como dicen, con nosotros y nosotros, o a pesar de nosotros. Él sostiene su creación, Él la preserva. Por eso, si vamos al Salmo 119, por favor, y no pierda la lectura que tenemos, Salmo 119, versículo 90 y 91 dicen así. Voy a leer desde el 89. Salmo 119, 89 al 91 dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Qué interesante, ¿verdad? Como toda la creación sirve a Dios. Por eso dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un testimonio. Este mundo tan bello que lo estamos empuercando y encharcando de mugre, aún así sigue contando que es hecho por un Dios poderoso, inteligente, superior. Bueno, la ciencia, los científicos se empeñan en decir de una creación evolucionista, todo como resultado de una explosión, y bueno, echan la imaginación a volar, y aunque no pueden demostrar absolutamente nada de lo que dicen, lo dan como hecho. Pero bueno, ellos quieren seguir en su engaño, está bien, ¿verdad? Está bien. A pesar de la inteligencia que Dios les ha dado, se han vuelto necios, se han vuelto... se han ensoberbecido en su conocimiento, el que Dios les ha dado, y niegan al Creador, aunque adoran a la creación, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. De manera que hemos visto, hablando de Cristo por sobre todas las cosas, hemos visto en primer lugar Cristo como el Señor del universo. Vamos a ver en segundo lugar a Cristo como la cabeza de su iglesia. Y no digo de la iglesia, sino de su iglesia, la de Él. Porque hablando de la iglesia es muy ambiguo. Podríamos incluir allá cualquier iglesia, y no. La iglesia de Cristo es la que es cristiana, la que predica a Cristo como un Salvador, la que cree en Él y obedece a su palabra fielmente.
Por eso hablo de Cristo como la cabeza de su iglesia. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, Cristo la cabeza de la iglesia. Bueno, yo decía en la introducción que pues hay que tener tristeza por la Iglesia Católica porque está sin cabeza. Gracias a Dios nosotros nunca estamos sin cabeza. Gracias a Dios la Iglesia cristiana siempre tiene a Cristo como cabeza. Así se muere el pastor y los diáconos y quien sea, llegará nueva gente y llegarán nuevos pastores, nuevos diáconos, nuevos maestros, nuevas generaciones, pero la cabeza siempre permanece y ese es Cristo. Así que bueno, que le apuren los católicos para que vuelvan a tener una cabeza, porque ahorita están sin ella. Mientras que nosotros, gracias a Dios, siempre tenemos una cabeza, que es Cristo. Por eso somos la iglesia cristiana, no católica ni de ninguna otra denominación, cristiana. Porque tenemos a Cristo como nuestra única, la única cabeza. ¿Qué diremos de Cristo como la cabeza? 3 cosas básicas. La primera, como la cabeza, Cristo le da a su iglesia 3 cosas. ¿Qué le da Cristo como cabeza de la iglesia a su iglesia? ¿Qué cosas le da? Bueno, Cristo le da a su iglesia vida con su presencia. Sí, la iglesia cristiana es una iglesia viva. Es una iglesia viva y esta vida es una iglesia que tiene vida por la presencia de Cristo como cabeza. Si un cuerpo le cortan un pie, una pierna, o un brazo, o le quitan un riñón, o un pulmón, puede vivir, pero si le quitan la cabeza no. Si le quitan la cabeza no tiene vida. Y la iglesia cristiana siempre ha tenido a Cristo como su cabeza. Es una iglesia viva, tiene vida. Yo me preguntaría, ¿en qué condiciones está la Iglesia Católica sin cabeza? Pero, ¿qué dice Primera de Timoteo, capítulo 3? Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, por favor, para que vea a lo que yo me refiero. Primera de Timoteo 3, 14 y 15 dicen así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios, ¿qué? Viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Si Cristo es nuestra cabeza y Cristo es Dios y es el Dios viviente, nuestra iglesia tiene vida. La iglesia cristiana vive. Es una iglesia viva. Por eso decimos que Cristo le da a su iglesia vida con su presencia. Pero también Cristo le da a su iglesia poder con su resurrección. ¿Sí, hermanos? Cuando Cristo resucitó, el Señor, con ese poder divino, con el poder de Dios, venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Y ese poder es el que ahora Cristo le da a su iglesia, poder con su resurrección. Si vamos a los Corintios, por favor, Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios 15, versículos 12 en adelante. Primera Corintios 15, 12 en adelante dicen así, y escuche bien. Pero si se predica de Cristo que resucitó, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice, estoy leyendo el versículo correcto, sí. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué le parece? Esa es la resurrección. La victoria de Cristo es la victoria de su iglesia. Esa victoria que le da poder por medio de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe. Y por medio de esa resurrección, la iglesia de Cristo tiene poder. Pero algo más le da Cristo a su iglesia y le da rumbo con su dirección. Le da rumbo con su dirección. La iglesia cristiana lleva un rumbo definido. Tiene un rumbo que Cristo trazó. El mismo que Él ahora nos dirige por ese camino, por ese rumbo que Él ya ha trazado. Cristo dijo ser el camino y la verdad y la vida. Y dijo que nadie viene al Padre si no es a través por Él. El rumbo que la iglesia cristiana tiene es el rumbo que Cristo le ha trazado. ¿Cuál es ese rumbo? Bueno, busque Efesios 4 para que vea lo que dicen los versículos 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16 dicen así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El rumbo de la iglesia está basado en el amor de Cristo, que es la cabeza. Él es el que dirige, el que le da rumbo. Su cuerpo no puede ir a donde quiera si su cabeza, su cerebro no se lo ordena. Y si el cerebro le ordena ir a un lugar, la cabeza, donde están los ojos, le va a guiar y usted va a poder ir por un camino seguro. Por eso Cristo nos da dirección. Y una vez el rumbo es ir creciendo, ayudándonos mutuamente y llegar al crecimiento y a la edificación en el amor. Por eso decimos que la iglesia cristiana tiene un rumbo con la dirección que Cristo le ha dado, un rumbo fijo, un rumbo correcto, certero. Vamos en camino seguro, hermanos. Nada más sigamos adelante. Pero estamos hablando de Cristo como la cabeza de la iglesia. Dijimos que como la cabeza, Cristo le da a su iglesia, dijimos vida, poder y rumbo. Pero en segundo lugar diremos que como la cabeza, Cristo cumple el plan eterno del Padre. Versículo 19 de Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Qué importante, Cristo cumple con el plan eterno del Padre, de Dios el Padre, ¿sí? Y la misma Biblia lo dice, que Dios se agradó de Cristo y le dio toda esa plenitud. Cuando hablamos de eso, de esta plenitud, nos estamos refiriendo a todos los poderes y atributos de Dios para que cumpliera ese propósito. Por eso Cristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista y luego allá en la transfiguración, cuando se resplandeció su rostro y sus ropas, 2 veces, en esas 2 veces la voz de Dios desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual tengo alegría y satisfacción. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió con el plan eterno del Padre. Esto lo vemos en Juan 17, por favor.
Juan 17, vea lo que dicen los versículos 3 y 4. Juan 17, 3 y 4 dicen así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahí está, esa plenitud que reposaba en Cristo Jesús para cumplir con el plan de Dios. ¿Cuál? Que la gente y el mundo conozca a Dios por medio de Cristo a quien Él envió. Y Él dice: he acabado esto que tú me diste, he cumplido plenamente, a satisfacción cabal, con ese plan que me has dado. Por eso dice que agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, la cabalidad de hacer todo lo que Dios mandaba, todo lo que Dios quería. De manera que estamos diciendo entonces que Cristo, como la cabeza, cumple el plan eterno del Padre. Pero algo más pasa con Cristo como la cabeza. Bueno, como la cabeza que es Cristo, es el mediador de una verdadera paz con Dios. Vea lo que dice el versículo 20. Y por medio de Colosenses, y por medio de Él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice reconciliar todas las cosas, dice de las que están en la tierra como las que están en los cielos. Sí, hermanos. Y aquí estamos hablando de esa mediación que Cristo vino a hacer para que hubiera paz en el corazón del hombre, una verdadera paz con Dios. El hombre estaba enemistado con Dios por culpa del pecado. Todo ser humano que viene a este mundo y nace en esta vida trae un pecado heredado, trae un mal espiritual que se hereda y que es inevitable heredar. Y que una vez que la persona nace, aquel bebé, aquella criatura tan tierno, tan hermoso, tan bonito, ¿quién se puede imaginar que fuera un pecador en potencia? Más parecen angelitos, ¿verdad? Les puede uno poner unas alitas y ya, ¿verdad? La santidad en persona, pero nada. Que esa criaturita bella y hermosa sea un pecador en potencia que luego puede llegar a ser un criminal. ¿Quién se puede imaginar, por ejemplo, de Hitler cuando era un bebé? Cuando por primera vez vio sus primeros días de vida, aquel hombre en aquella criaturita, yo creo que nadie se imaginó que fuera a ser una de las personas más malvadas que ha existido. Y como él, muchos, pero todos empezaron siendo tiernos bebés, de los que no se iba uno a imaginar siquiera lo que podrían hacer, la maldad que podían desarrollar y que podían ejercer en este mundo. Sin embargo, para ese grave mal, el del pecado, Dios tiene el antídoto, que es Cristo como mediador de una verdadera paz con Dios. ¿Y qué es un mediador? Pues es el que está en medio de dos que están enemistados, de dos que están distanciados, y el mediador es aquel que hace las labores de limar asperezas entre esas dos partes, para que esas dos partes, una vez que estuvieron separados, vuelvan a estar unidos y vuelvan a tener comunión y vuelvan a tener una relación amorosa, una relación perdurable. Pues ese es Cristo. Por eso, si vamos a Efesios capítulo 2, vea lo que dicen los versículos 13 y 14. Efesios 2, 13 y 14 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
¿Qué le parece? Qué bonito pasaje, porque Pablo está hablando de la obra que Cristo hizo cuando nosotros estábamos lejos, sin esperanza, hermanos, perdidos y en camino de condenación, haciendo todas las cosas malas que hace la gente sin Cristo, dándose gusto y no privándose de ninguna maldad, pero no las ven como cosas malas porque pues la mayoría las hace y la mayoría no puede estar equivocada, dicen ellos. Por eso aguas. La Iglesia Católica dice, no, somos la mayoría, no podemos estar equivocada. La Biblia dice que la mayoría está equivocada. La Biblia lo dice. Igual el pecador sin Cristo, que es un borracho, un mujeriego, un degenerado, un ratero, un violento, un adicto, lo que sea. ¿Qué hay de malo? Todo lo hacen. Está bien. Cuando estabais lejos, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, así habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Quieres tener paz en el corazón? ¿Quieres estar tranquilo sin que las circunstancias externas de este mundo te afecten? Entrégale tu vida a Cristo y sabrás lo que es tener paz. Entenderás esa palabra, pero a su máxima expresión, obrando en tu vida, paz. ¿Qué es tener paz? Es poder vivir tranquilo, confiado y seguro. Es poder dormir por la noche completamente tranquilo, placenteramente, plácidamente, sabiéndote cuidado por Dios. No necesitas tener una bola de guaruras alrededor de tu cuarto. Dios te cuida. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. ¿Qué es tener paz? Es que a pesar de los problemas tú sabes que todo obra para bien a los que a Dios aman. Y que todo lo que Dios permita, por malo que te parezca, tiene un propósito que Dios está usando para tu vida y para la de los tuyos. Por esta razón, hermanos, estamos diciendo pues con toda la verdad de la palabra de Dios, que Cristo como cabeza de la iglesia le da a la iglesia vida, poder y rumbo. Que Cristo como cabeza de la iglesia cumple el plan eterno del Padre. Y que Cristo como cabeza de la iglesia es el mediador de la verdadera paz con Dios. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿cuáles son esos ambos pueblos? Bueno, el judío y los gentiles, que ahí va todos, llámenle como quiera. Pero en realidad es muchísimos pueblos, muchísimas naciones. Y para Dios no hay barreras, para Dios no hay aduanas, para Dios no hay nacionalidades. Él quiere hacer de cada nacionalidad, de todas las nacionalidades, Él quiere hacer una, la celestial, la espiritual. Bueno, aquí estamos casi todos mexicanos, creo. Pues para el Señor los mexicanos, como los chinos y los hindúes o los rusos, son lo mismo. Él quiere hacer un solo pueblo. Él quiere hacer un pueblo, el pueblo de Dios. Y aquí está el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Aquí estamos congregados gracias a Él, y el verdadero cristiano tiene paz en el corazón, aún en la adversidad. Mencionaba nuestro hermano Hernández haber ido a ver a nuestra hermana Leonor y haberse llevado una impresión muy grata, que es con la que uno se viene, no con la del dolor y el sufrimiento que está ella pasando. Eso es inevitable, es parte de su enfermedad como parte de la vida. Pero con lo que se viene uno al verla es con la paz que Dios ha puesto en su corazón. Esa paz que le hace aceptar la voluntad de Dios y anhelar estar con Dios. Lo cual dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor.
Sin embargo, ella espera lo que Dios quiera, porque hay paz en el corazón, porque esa paz no la apaga ni la extermina el sufrimiento y las preocupaciones de esta vida. Esas son cosas que le pasan a un cristiano y a un incrédulo. La diferencia es que el cristiano tiene una esperanza real que le da paz, el incrédulo no. El incrédulo en medio de esas circunstancias se derrumba, se derriba, se desbarata, se desmorona y está completamente expuesto y a expensas de todo lo peor. No tiene a quién asirse. Si acaso a su medallita, a su rosario, a su imagen, cuando que no sabe que esos objetos y esas imágenes no tienen poder ni para lo bueno ni para lo malo. Son imágenes hechas por hombres. ¿Qué pueden hacer? Pero en algo tienen que confiar. Pero para eso es importante conocer a Cristo como cabeza de la iglesia. En esta iglesia, lo digo y lo repito, el pastor no es cabeza, ni siquiera visible, porque a veces he escuchado decir eso. No hay cabeza visible, está la cabeza de Cristo, nada más. Si hubiera cabeza visible e invisible, esto iba a ser un fenómeno. Es una sola cabeza, que es Cristo. El pastor es autoridad, pero es un miembro más como cualquiera. Tiene autoridad moral y espiritual y ha sido puesto por Dios para conducir una grey, alimentar al pueblo del Señor, aconsejarlo en el momento de necesidad, pero es uno como cualquiera. La única cabeza es Cristo, que no se les olvide. El pastor no es cabeza. Tiene su cabeza, pero no le da para mucho. Pero la única cabeza es Cristo. Nada más. Que quede bien claro, hermanos. Bueno, vamos a ver en tercer lugar a Cristo como el gran reconciliador. Hemos visto a Cristo como el Señor del universo, a Cristo como la cabeza de su iglesia, y dije de su iglesia, no de la iglesia, de su iglesia, la cristiana, nada más. Y la verdadera cristiana, porque muchos se dicen cristianos. Y ahora en tercer lugar vamos a ver a Cristo como el gran reconciliador. Sí, y diremos tres cosas básicas. Como el reconciliador, Cristo nos da la vida espiritual cuando vagábamos en el camino de maldad. Versículos 21 y 22, primera parte de Colosenses 1, dicen así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Hasta allí. Ahí tenemos Cristo como el reconciliador. Nos da la vida espiritual, o sea, nos da el perdón de pecados y la salvación de nuestra alma cuando más lo necesitábamos, cuando andábamos en camino de maldad. Yo creo que aquí habemos varios que podemos contar de nuestra vida pasada, y yo creo que podemos contar, no acabaríamos de contar todas las maldades que hicimos. Gracias a Dios han sido perdonadas, por lo cual le aconsejo que trate de no contarlas. Y mejor cuente lo que Cristo ha hecho ahora. Yo conocí en el seminario un compañero que parecía que hablaba con más alegría de la vida pasada que de la cristiana. Se acordaba de sus maldades y se iluminaba el rostro. No, y yo andaba, y yo iba. Y un día le dije: oye, ¿y no te da vergüenza? ¿No te avergüenza contar eso? Esa cara la quiero ver contando de las cosas que Cristo ha hecho. ¿Por qué no la tienes? ¿Por qué no hablas de eso? ¿Por qué no hablas de eso?, le decía yo. Sí, Él nos ha dado ese perdón, ese amor, esa vida, cuando vagábamos en el camino de maldad. Pero ¿qué más? Como el gran reconciliador, también Cristo nos da la santificación para nuestra glorificación. Dos cosas muy bonitas. La santificación es ese proceso
que comience en el momento de creer en Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a su corazón. En ese momento usted empieza a tener un cambio de vida. Y en ese momento ese proceso empieza y va en aumento, hasta el día que el Señor lo lleva a su presencia y de la santificación pasa a la glorificación, a la vida celestial. ¿Sí? Por eso estamos diciendo que como el gran reconciliador, no solo nos ha dado vida espiritual, sino nos da la santificación. Cada día irnos perfeccionando, cada día irnos haciendo más a la imagen de su Hijo, y eso no va a suceder así nomás en automático, eso va a suceder a través de los problemas, de las pruebas, de los conflictos y de las tentaciones que usted soporte. Por medio de eso el Señor lo va a estar santificando. La santificación no se puede dar de otro modo, tiene que ser a través de las pruebas y las adversidades. Solamente a través de eso el Señor nos irá haciendo cada día mejores. Si usted, como un atleta, por más que ensaye o practique, si no compite con los mejores y cada vez con mejores, no va a mejorar como atleta, como deportista. Tiene que estar enfrentando, luchando cada día para que ese proceso de santificación lo lleve a la glorificación un día, cuando haya cumplido y acabado su lucha. Dice un himno muy hermoso: cuando mis luchas terminen aquí. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando eso pase, cuando eso suceda? Bueno, dice, cuando mis luchas terminen aquí, dice que estaremos en la gloria del Señor. Yo le decía a la hermana Leonor, todavía Cristo no ha acabado de hacer su obra en usted. Aún desde esta cama, aún en medio de esta enfermedad, Dios está haciendo algo en su vida. Deje que Cristo complete su obra. Sí, hermanos, porque así es, en ese proceso de santificación, el Señor cada día nos estará haciendo mejores para Él. No para vanagloria, no para presunción, no para orgullo personal, sino para honra y gloria de nuestro Dios, para honra y gloria de nuestro Salvador. Por esta razón, Romanos capítulo 6 lo pone de un modo muy bonito, hermanos. Romanos capítulo 6, por favor. Vea lo que dice Romanos 6, versículos 20 al 22. Romanos 6, 20 al 22 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué? La vida eterna. O sea, la santificación y la glorificación, de lo que estamos hablando. Ahora tenemos el fruto. El fruto es el resultado de nuestra vida cristiana, es la santificación. ¿Cómo va su vida de santificación? ¿Cómo va? ¿Está dando el fruto de santificación? ¿El fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Lo está dando? Ese es el fruto que le garantiza un día la glorificación, la vida eterna. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya casi para terminar diremos algo más. Que como el gran reconciliador, Cristo nos da la fe, la esperanza y el amor. Colosenses 1:23 dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Qué hermoso. Fe, esperanza y amor. Aquí están esas tres cosas. Cada una de ellas incluida aquí. Esa fe cuando dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ahí está, ¿verdad? La fe. Y luego viene la esperanza. Sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Esa esperanza, que por medio de la palabra de Dios se debe mantener viva. Y el amor, del cual dice Pablo, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sí? Por amor es que usted va a salir a predicar, por amor a Dios y por amor al prójimo. Porque para eso vino Cristo, a predicar, y nos dio el ministerio de la reconciliación a través de la predicación. Y si usted le habla de Cristo a las personas, usted está cumpliendo con estas tres cosas. Porque como el gran reconciliador nos da la fe, la esperanza y el amor. Vayamos por último a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, allá en el capítulo 14. 1 Corintios 14, vea lo que dice el versículo, 1 Corintios 13. Es 1 Corintios 13, yo me andaba pasando de capítulo. 1 Corintios 13, versículo 13. Y luego nos pasamos al capítulo 14, versículo 1. Y dice 1 Corintios 13, 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis, o sea, que habléis de Cristo, que prediquemos, hermanos. Ahí está comprobado el verdadero amor. Amor a Dios al obedecerle y amor al prójimo al hablarle de Cristo. Termino diciendo lo siguiente, hermanos. La Biblia, que es la palabra de Dios, enseña que en el plan divino para la salvación humana, nada tiene que ver la supuesta imagen de la Virgen María, las imágenes de supuestos santos, las buenas obras, ningún tipo de supuestos sacramentos, ninguna iglesia existente, ningún ser humano vivo, muerto o renunciado. Nada tiene que ver para la salvación eso. Pues la Biblia enseña que para el plan divino de la salvación humana, solo Cristo es suficiente. Y Hechos dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una frase dice: al estar Cristo por sobre todas las cosas, es el único que puede perdonar todos tus pecados. Y si en esta hora hay alguien en este lugar que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene la seguridad de la salvación de su alma, yo le invito, en el amor de Cristo, que en este momento recibas por fe en tu corazón a Cristo Jesús. Que lo dejes entrar a tu vida, que lo invites a entrar a tu corazón y que le hagas no solo el Salvador de tu alma, sino el Señor de tu vida. ¿Habrá alguien en este lugar que quiera en este momento recibir por fe a Cristo Jesús en su corazón? Si hay alguien, le pido que por favor, sin ningún temor ni pena, se ponga de pie en su lugar, allí donde está. Póngase de pie. De esta manera yo lo voy a ver y vamos a poder orar por usted. Un día yo hice esa decisión por Cristo. Un día yo estuve en el lugar donde usted está sentado y un día escuché un sermón que me abrió los ojos y entendí que necesitaba a Cristo Jesús.
le entregué mi vida, me puse de pie, oraron por mí y en ese momento empezó un cambio en mi vida. Un cambio que yo jamás imaginé, que un día iba a estar al frente de una congregación como pastor, como predicador de la palabra del Señor. Dios te quiere cambiar y puede hacerlo. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Solamente ponte de pie donde estás y yo voy a hacer una oración por ti para que Cristo toque tu corazón y cambie tu vida. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta decisión por Cristo? Póngase de pie. Que Dios le bendiga. ¿Puede quedarse así de pie un momento para poder orar por usted? ¿Habrá alguien más que quiera sinceramente y de todo corazón entregarle su vida a Cristo Jesús? Yo le invito a que también se ponga de pie, no le dé pena. Esto no es motivo de pena, esta es la decisión más importante que puedes hacer en tu vida. Porque esta decisión decide tu destino en la eternidad o tu futuro para la eternidad. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo Jesús? Bien, si no es así, quiero orar por ti que te pusiste de pie. Me gustaría estrechar tu mano. Ven aquí al frente para saludarte. Ven, por favor, no te dé pena. Ven. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Lourdes. Quédate aquí un momento. Volcate para que te vean la iglesia. Aquí quédate conmigo. Voy a hacer una oración por ti. Quiero que todos se pongan de pie, hermanos. Vamos a orar por Lourdes. Vamos a pedirle a Dios que le bendiga. Hombre, no te había visto. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Javier. También quiero que te pongas aquí al lado de Lourdes. Vamos a hacer una oración por Lourdes y por Francisco Javier. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar por ellos. Oremos. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias porque en este momento hemos predicado tu palabra y porque como te lo pedíamos al principio, que no volviera ella a ti vacía, nos has dado esta bendición. Quiero poner delante de ti y en tus manos la vida de Lourdes y de Francisco Javier, para que a cada uno de ellos le permitas en este momento la bendición de tu Espíritu Santo obrando en su corazón y en su mente. Ellos valientemente se han puesto de pie para entregarte tu vida, para entregarte a ti su vida, y ahora, Señor, estas vidas te pertenecen. Reclámalas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, obrando en sus corazones y cambiando, Señor, la vida que hasta el día de hoy han llevado. Tú solamente los conoces, sabes lo que han sufrido, lo que han experimentado, lo que han vivido, y Padre Santo, yo te pido que ahora tú les hagas una nueva creación en Cristo Jesús. Que les permitas, Padre Santo, empezar a caminar desde el día de hoy bajo tu cuidado y amor. Que ellos sepan que van a venir más ataques y tentaciones del diablo. Que Satanás no está contento con lo que ellos han hecho y que Satanás va a tratar de destruirles y de que se alejen de ti. Pero Padre, ellos han sido sinceros y te han entregado su vida. Tú, Señor, guárdales en el hueco de tu mano, protégeles de todo mal y consérvales, Señor, en el camino tuyo. Padre, te doy gracias por la vida de Lourdes y de Francisco Javier. Los pongo en tus manos, Señor, y te pido los bendigas desde hoy en adelante y para siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítame un momento, dejen que saludarlos bien. Pasen a sus lugares, muchas gracias. Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.